En esta edición de Global Conversation estamos en Alemania cuando queda poco para las elecciones generales. Las críticas contra el déficit de este acaudalado país se consideran problemas de lujo. La economía está prosperando y la tasa de desempleo es la segunda más baja de la UE. Sin embargo, es necesario actuar contra la cada vez mayor brecha entre ricos y pobres. Todavía hay una gran disparidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral y una necesidad de integrar a cientos de miles de inmigrantes. Lo haremos, dijo Merkel en 2015 y abrió las puertas del país a 1 millón de refugiados. Una decisión que le supuso tanto halagos como críticas. ¿Se sobrepasó Alemania o ya era un país de acogida desde hacía tiempo? Entrevistamos a la escritora y activista Jagoda Marinitz en Heidelberg y hablamos sobre inmigración e integración, el gran reto que afronta Alemania. Jagoda Marinitz, usted nació en el sur de Alemania. Sus padres eran inmigrantes croatas. Es publicista y jefa de la sección intercultural en el Centro de Bienvenida Internacional en Heidelberg. Bienvenida a Global Conversation. En 2016 ningún otro Estado comunitario recibió más refugiados que Alemania. ¿Qué retos afrontará el nuevo gobierno de Berlín? Primero habrá que formar un gobierno. La actitud del anterior con los refugiados la llamamos el verano de la cultura de la bienvenida. La señora Merkel sigue defendiendo su decisión. Incluso durante su campaña electoral vimos imágenes de gente huyendo de sus países. El comportamiento de nuestro país ha sido ejemplar. Para mí, la tarea del gobierno es no perder ese espíritu y salvaguardarlo para el futuro. En 2015 la gente aplaudió la llegada de refugiados. Hubo mucho compromiso. En 2016 empezaron las dudas con encuestas en las que el 86% de los participantes mostraban su preocupación por la inmigración. ¿Cómo puede convencer a los que viven aquí de que durante mucho tiempo Alemania ha sido un país de inmigración? Durante 65 años ha habido contratos de inmigrantes con trabajadores invitados. Gente que nació y creció aquí, tienen pasaporte alemán, son alemanes, son una parte evidente de este país. En lo que se refiere a ellos, no se puede volver atrás. Es muy importante permitir a las segundas y terceras generaciones, entre las que me incluyo, que por fin lleguen aquí. ¿Por qué no ha pasado todavía? Yo solía decir que es por el ahora fallecido canciller Helmut Kohl y sus décadas de apaciguamiento. La CDU era suficientemente inteligente para decir que abríamos las puertas a los inmigrantes porque la economía los necesitaba. De hecho, él permitió la llegada de 16 millones de personas. Fueron también millones los que volvieron a sus países de origen, porque no consiguieron establecerse aquí, ya que querían ganar algo de dinero y regresar a casa. Son prejuicios. Todo el mundo piensa que cuando estén aquí no se volverán a ir. El motivo por el que esto no ocurre se debe en gran parte al hecho que he estado contando durante décadas, que esos otros son extraños, extranjeros que simplemente son tolerados, nunca se convertirán en ciudadanos. Entonces, ¿qué se puede hacer contra el temor a la alienación? Porque esto es lo que preocupa a la gente. El temor a la alienación se debe a las imágenes de 2016. Había muchas personas de camino que venían de otros continentes, quizá de África. En primer lugar, era más extraño para la gente de lo que ya conocían. Es el motivo por el que tiene que haber encuentros. Si el país toma una decisión así, tiene que cuidar de que la gente se sienta como en casa y de que el resto tenga la oportunidad de deshacerse de sus prejuicios. Según usted, debe haber encuentros. Absolutamente. Está científicamente probado que los temores son mayores si no hay encuentros, lo que significa crearse cierta imagen del otro. La Comisión Europea ha hecho un llamamiento a los Estados miembros para que refuercen la integración de manera que no broten sociedades paralelas. ¿Hay algún riesgo en Alemania? Hay otros países en los que las sociedades paralelas son parte del paisaje urbano. Muchos alemanes van allí, lo admiran y lo encuentran fascinante. En Nueva York se puede pasear por Little Italy o Chinatown. La gente lo considera normal. Sin embargo, en Alemania no lo quieren así.
así. Bueno, yo creo que un país debe definir lo que pertenece al espacio libre de la gente que vive allí y quién tiene una segunda cultura. Se trata de ver si la situación es compatible con la legislación. Si Alemania no quiere que un grupo de personas viva en un vecindario de colonia, entonces deberemos reestructurar las ciudades para mezclar a las sociedades de alguna forma, en lugar de dejar que pase el tiempo y después criticarlo. No mucha gente en nuestro país parece ser consciente del hecho de que Alemania necesita inmigrantes porque habrá una falta de trabajadores cualificados, por nuestra tendencia demográfica y porque necesitamos gente que pague las futuras pensiones. Cuando nos referimos a la demografía hay un problema. Por un lado decimos que necesitamos trabajadores cualificados, pero por otro hay informes sobre jóvenes que no encuentran cómo introducirse en un proceso de aprendizaje en un primer trabajo. La gente no encuentra un empleo. Eso significa que mientras que la vida de esas personas fracase, se preguntarán por qué necesitan a los otros si los otros no les necesitan a ellos. Y la gente debe dirigir esa pregunta al gobierno. Solo entonces habrá aceptación. La existencia de grupos de ciudadanos que se sienten inseguros va en contra de los refugiados. ¿Cree que el próximo gobierno se ocupará de este tema? El problema es que, según una encuesta, el 60% de la sociedad piensa que la vida está yendo a mejor, mientras que el 40% cree que la brecha con ellos es cada vez mayor. Si no cambiamos esto, está el peligro de que haya una polarización más fuerte y de que el tema de la inmigración sea el chivo expiatorio. Por un lado, espero que la gente diferencie entre la inmigración de las pasadas décadas y la política de asilo, para la que tenemos que encontrar soluciones. Pero si echamos un vistazo al éxito de los últimos 70 años de inmigración, diría que otros países estarían contentos de conseguir lo mismo que Alemania. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen auch. Alemania, la campeona de las exportaciones y la alumna modélica de Europa. La economía está estable y prosperando y va a seguir esta tendencia. Al mismo tiempo, la desigualdad y la pobreza están creciendo en el país. Conozcan más sobre este tema en nuestra entrevista con el presidente del Instituto de Investigación Económica IFO de Múnich, Clemens Fußt. Clemens Fußt, según el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, usted es el economista alemán más influyente. Bienvenido a Global Conversation. Solo hay 2,5 millones de desempleados en Alemania. Es una cifra muy buena comparada con la de otros Estados miembros. ¿Es solo una redistribución dirigida hacia trabajos peor pagados? Hay también millones de trabajos a tiempo completo entre los creados y no solamente precarios, tengo que añadir. No olvide que el número de desempleados se ha reducido a la mitad. Si alguien ha estado sin trabajo y ha conseguido uno, entonces no tendrá un salario muy alto. Se empieza con un sueldo bajo y se espera que pronto aumente, que es lo que pasa algunas veces. Objetaría tildar de fracaso el hecho de que ahora hay más gente con sueldos más bajos, porque eso es un error. Es un éxito porque el mundo envidia a Alemania, pero el precio a pagar es que los salarios del sector de ingresos bajos han aumentado más despacio que los del sector con alta cualificación. Esa es la realidad. Pero la realidad es también que mucha gente que trabaja en el sector de bajos ingresos no consigue evolucionar y se queda en la pobreza más tiempo que antes. Siempre es mejor conseguir un salario alto que uno bajo, pero el primer paso es entrar en el mercado de trabajo, es lo que ahora se ha conseguido. Por supuesto, desearíamos que mucha gente obtuviera cualificación, que lograran salarios apropiados, pero también deben aportar a la productividad. De otra forma, no habrá más nuevos trabajos. Un salario alto es resultado de la cualificación y de una calidad mayor. No se puede ordenar por decreto que tengan un salario más alto. Son muchos los que opinan que la Agenda 2010 es la principal responsable. ¿Cree que hay necesidad de correcciones?
En realidad, la Agenda 2010 incrementó la presión sobre los desempleados para que buscaran un nuevo trabajo. Esa era la intención. Además, está probado que la gente que trabaja está más sana y contenta que la que no tiene empleo. Por esa razón era positiva la reforma. Ahora se les puede criticar, pero entonces habría que responder a la pregunta, ¿qué se prefiere? ¿Que sigan en el paro, ya que la alternativa no es que esa gente de repente sea más productiva y consiga trabajos mejor pagados? Por supuesto estaría bien, pero esa no es una alternativa. Creo que las críticas son cuestionables porque no consideran cuál sería la alternativa si no se hubiera actuado. En ese caso tendríamos todavía 5 millones de personas sin trabajo. Pero hay estudios según los cuales los alemanes están percibiendo una mayor desigualdad entre la gente. Bueno, yo creo que la gente siente una desigualdad. Toda esa gente que tiene un nuevo trabajo hoy que hace bien en pensar que el futuro puede empeorar. Y sabemos que esa gente que no tiene una buena cualificación tiene un alto riesgo de estar desempleada en Alemania y no tener una buena fuente de ingresos. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar si debido a nuestro sistema de educación solo tienen oportunidades aquellos que tienen dinero y que vienen de la clase media y alta y de familias con educación. Tendremos que ver qué hay que hacer para que ese éxito pueda provenir también de desventajas educativas. De hecho, eso es algo que Alemania no está haciendo bien. ¿Están otros estados de la Unión Europea actuando mejor y qué hacen diferente? La integración es mejor en otros países. Eso significa que personas con desventajas educativas pueden subir en el escalafón social. Estos cambios son positivos, pero hay algunos países donde eso funciona mejor que aquí. Por ejemplo, los escandinavos. Eso es debido a que invierten más en las escuelas de primaria y en preescolar. ¿Por qué Alemania no ha cambiado su enfoque todavía? ¿Por qué otros países sí han actuado ya contra este problema? Quizás Alemania se ha percatado demasiado tarde. Alemania es un país con mucha inmigración y muchos inmigrantes con desventajas educativas. También hay inmigrantes con una buena educación, pero más con menos cualificación profesional. Esto es algo que Alemania ha rechazado creer durante mucho tiempo. Durante los años 80 y 90, Alemania no se consideraba un país de inmigración. Y si no se considera así, no hay estrategia para integrar a la gente. Según usted, ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta el gobierno? Para mí, el siguiente gobierno alemán no tiene un gran problema, pero hay otros pequeños. Por ejemplo, Europa y el futuro de la Unión Monetaria Europea, porque no es siempre estable. Y más aún, viviremos cambios demográficos masivos en la próxima década y no estamos preparados para afrontarlos. Y es por lo que necesitamos la inmigración. Sí, este es un aspecto, pero la inmigración no será suficiente para equilibrar los cambios demográficos. No escaparemos a este problema. Además, no somos buenos en lo que se refiere a la digitalización. Estos son los temas que tiene que cuidar el nuevo gobierno. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Con la economía alemana prosperando, sorprende todavía más que en este país rico y muy desarrollado las mujeres queden profesionalmente de lado. Según un estudio de la OCDE, los hombres todavía ganan el 75% de los ingresos de una familia. Descubra más en la entrevista con Jutta Almendina, presidenta del Centro de Ciencia Social Berlín. Señora Almendina, usted estudió sociología en Alemania y en el extranjero. Hizo su doctorado en Harvard, es presidenta del Centro de Ciencia Social Berlín. Bienvenida a Global Conversation. Muchas gracias por la invitación. En el sur de Europa se cree que las mujeres alemanas sufren una menor brecha de género, ¿es cierto? No, si eso es lo que piensa la gente del sur de Europa, entonces es que nunca han estado en Alemania.
En el sur de Europa y en Alemania las situaciones son muy diferentes. En Alemania nuestros pensamientos y objetivos van dirigidos a la igualdad de género, pero cuando llegan los hechos, por ejemplo, el crecimiento de los hijos y el cuidado de los padres, cuando se refiere a diferentes salarios y mujeres en puestos altos, esa no es la realidad. Según Eurostat, las mujeres alemanas ganan alrededor del 22% menos que los hombres. En el resto de Europa la situación solo es peor en la República Checa y Estonia. ¿Cómo es esto posible en un país tan rico y desarrollado? Es incluso peor, porque el 22% solo está aplicado al salario por hora. Pero las mujeres alemanas trabajan mucho menos que los hombres. Es por lo que ellas ganan la mitad que los hombres por mes, año o por toda la vida, si se tiene en cuenta horarios de media jornada y esta brecha salarial del 22%. Esto es realmente malo a la hora de la pensión. Podemos ver que las mujeres aquí están ahora mejor cualificadas y que no hay diferencia con los países europeos. Sin embargo, cuando tienen hijos, los hombres tienen otros trabajos mejor pagados y otras experiencias en el mercado laboral, y la pareja empieza a negociar quién trabaja menos o lo deja. Pero el mercado alemán penaliza mucho a quien se toma un descanso o trabaja a media jornada. Si se trabaja a media jornada, no se puede acceder a puestos medios o altos de dirección. El Consejo de Supervisión puso sobre la mesa una cuota de género que se ha completado ahora. Sin embargo, en los puestos de dirección, solo el 6% son mujeres. ¿Qué cambios hay que hacer? Por supuesto, también necesitamos una cuota de género. Desde hace 20 años se dice que es solo una cuestión de tiempo, pero el tiempo se acabó y hay que actuar. Ahora las mujeres están mejor cualificadas. Estoy muy impaciente y puedo ver que más mujeres en puestos altos tienen mucha influencia en otras mujeres, así que intentan y se atreven a optar a los cargos medios y altos. Son modelos a seguir y eso es lo que necesitamos. ¿Cree que el próximo gobierno hará el mercado de trabajo más orientado a la familia? Esto no ayuda a las mujeres en absoluto. Las ayuda a trabajar, pero no si quieren tener una carrera. Tampoco ayuda a compartir mejor el trabajo no pagado, de casa. Necesitamos empresas que fomenten la carrera de las mujeres y las condiciones de trabajo hacia las familias. Se puede hacer mucho más. Por ejemplo, en lo que se refiere al cuidado de los niños. Es un problema urgente. No tenemos suficientes días de colegio. ¿Teme la gente en Alemania a las mujeres ambiciosas? Según uno de los hallazgos de una asistente suya, se llama raramente a madres para entrevistas de trabajo si éstas envían una solicitud solo 2 meses después de dar a luz, menos que a las que han estado en casa durante al menos un año. No lo llamaría temor. Sin embargo, los alemanes piensan que por sus tradiciones las mujeres deben cuidar de los niños. Pero entonces la mujer no gana nada. Si está mucho tiempo en casa con su hijo, tiene enormes desventajas profesionales. Pero si está en casa por poco tiempo, la gente la considera una mala madre, incluso la etiqueta como tal. ¿Cree que estos estereotipos están cambiando? Sí, definitivamente. Hay más mujeres trabajadoras, pero no los puestos más altos. Es un problema que hay que tratar. El tema rara vez ha sido una parte de la campaña electoral, porque una buena política familiar es una buena política para la igualdad de género, para la educación, para los temas sociales y para el mercado de trabajo. Deberíamos pensar incluso en crear un ministerio solo para temas de igualdad de género.
Hay mucho trabajo para el próximo gobierno, como un mercado de trabajo más adaptado a las familias, la mejor integración de los refugiados y la bajada de la pobreza en Alemania. Esto es todo en Global Conversation.